Entrevistas edificantes, reflexiones que nos llevan a Dios, música que nos eleva a alabar y adorar a nuestro Señor. Yo soy Julio Sánchez y esto es Que Corra la Palabra. Ven Espíritu Santo y ayúdame a poner en tu presencia todo lo que me preocupa, todo lo que me inquieta, todo lo que perturba mi paz. Tú sabes cuáles son mis preocupaciones más profundas, pero hoy yo quiero compartirlas, porque es mejor compartirlas contigo que pretender enfrentarlas con mis pocas fuerzas humanas. Escúchame, Señor, porque clamo a ti con toda mi alma, a ti levanto mis brazos y te ruego que me auxilies. Quiero decirte todo lo que a veces me preocupa, mi salud, mi trabajo, mis seres queridos, mis necesidades y todo lo que me perturba y me inquieta. Toma todo eso y ocúpate también tú conmigo. Ven Espíritu Santo, porque así no me sentiré solo con el peso de la vida y podré caminar y avanzar con ganas. Ven para que pueda experimentar tu dulzura, tu gozo, tu fuerza. Dame la gracia de ver que aunque todo pasa, lo que nunca se acaba es tu amor. Y con ese amor yo puedo enfrentarlo todo. Amén. Aunque el dolor sea un muro que no me deje ver el sol. Yo sé que nunca estoy sola, pues tú estás a toda hora llenándome con tu amor. Estás en todos los detalles. ¿Cómo es posible no amarte? Te amo, te amo, Señor, te amo con todo lo que soy, te amo, mi Dios. A veces caigo en el cansancio y no siento ya mis manos de escarbar en el vado. Pero recuerdo que tú diste la vida en aquella cruz y no dijiste que no. Estás en todos los detalles. ¿Cómo es posible no amarte? Te amo, te amo, Señor, te amo con todo lo que soy, te amo. Detalle de amor. Lo que parecía que me iba a derribar
aquella tormenta que me iba a inundar, lo que me decían que me iba a pasar, como polvo entre sus manos se echó a volar. Si por un momento yo lo llegué a dudar, de esta cruel caída no me vuelvo a levantar, tirado en el suelo sin deseos de seguir, con el alma hecha a pedazos y con ganas de morir. Pero me paré y alzando la mirada confesé que de mi vida y de mis sueños Cristo es el Señor. Y aunque arrecie la tormenta, yo resistiré, pues de mi vida y mi familia Cristo es el Señor. Dueño de todo problema, Cristo es el Señor. Dueño de toda batalla, Cristo es el Señor. Ante todo y contra todo, Cristo es el Señor. Dueño de mi alma entera, Cristo es el Señor. Dueño de mis pensamientos, Cristo es el Señor. Dueño de todo milagro, Cristo es el Señor. Ante todo y contra todo, Cristo es el Señor. Si por un momento yo lo llegué a dudar, de esta cruel caída no me vuelvo a levantar. Entre lágrimas y llanto, tristeza y dolor, arrancándome la vida estaba, oh mi Dios. Pero me paré y alzando la mirada confesé que de mi vida y de mis sueños Cristo es el Señor. Y aunque arrecie la tormenta, yo resistiré, pues de mi vida y mi familia Cristo es el Señor. Dueño de todo problema, Cristo es el Señor. Dueño de toda batalla, Cristo es el Señor. Ante todo y contra todo, Cristo es el Señor. Dueño de mi alma entera, Cristo es el Señor. Dueño de mis pensamientos, Cristo es el Señor. Dueño de todo milagro, Cristo es el Señor. Ante todo y contra todo, Cristo es el Señor. De mi vida y mi familia Cristo es el Señor. Dueño de todo problema, Cristo es el Señor. Dueño de toda batalla, Cristo es el Señor. Ante todo y contra todo, Cristo es el Señor. Dueño de mi alma entera, Cristo es el Señor. Dueño de mis pensamientos, Cristo es el Señor. Dueño de todo milagro, Cristo es el Señor. Ante todo y contra todo, Cristo es el Señor. Bendecido día martes para todos ustedes, hermanos. Que Dios los llene de su gran amor y su gran misericordia. Los saluda Julio Sánchez desde la ciudad de Stamford, Connecticut, transmitiendo para ustedes en el programa Que Corra la Palabra. Otro martes 26 del mes de mayo, y estamos con ustedes compartiendo otro programa más. Otro programa que hemos preparado para ustedes con mucho amor, mucha dedicación y especialmente con ese sentido de querer dar testimonio de que este Cristo vivo nos mueve, nos lleva y nos guía, y nos está dando la oportunidad de poder comunicarnos con todos ustedes a través de este programa. Gracias por su sintonía.
Queremos darle gracias a nuestro Dios por la vida, por la salud, por el alimento, por el trabajo. Y le decimos en este día, gracias Señor, porque tu amor es inmenso, maravilloso. Y queremos agradecerte por nuestras familias, por nuestra sanidad, porque estamos vivos, porque podemos sentir y podemos compartir tu presencia en nuestras vidas. Porque a pesar que nos haces falta en la Eucaristía, sabemos que tú estás con nosotros en todo momento, porque tu palabra y tu promesa era de que estarías con nosotros hasta el final de los tiempos. Y tú, Señor, que eres ese Rey de la creación, aquel que reina en todo lugar y debe reinar en nuestras familias, en nuestros corazones, en nuestro interior y nuestro exterior, te pedimos en este día que nos bendigas y derrames tu santa misericordia, tu santo amor, todo aquello que nos haga sentir felices, porque saber que tú estás con nosotros nos mueve y nos lleva a caminar dentro de tu sombra, dentro de tus huellas. Te pedimos en especial que bendigas este programa, por lo que vayamos a estar hablando a través de este micrófono, para que nuestro corazón se sienta abierto a tu presencia para poder transmitir a través de nuestros labios lo que tú nos quieres decir en nuestros corazones y a través de tu santa palabra. Amén. Y una vez más, hermanos, gracias por estar con nosotros en este día martes. Estamos empezando otra semana. Este fin de semana estuvimos celebrando la ascensión de nuestro Señor y una fiesta muy, muy hermosa para nuestra iglesia, una fiesta que nos hace identificarnos con ese Señor que lleva al cielo y junto con ellos nosotros que bien sabemos que tenemos los pies sobre la tierra, pero nuestros ojos deben estar siempre mirando hacia lo alto, hacia el cielo, hacia nuestro Dios, con la esperanza de algún día estar al lado de Él, al lado de todos los ángeles, los santos, compartiendo la gloria, es nuestra esperanza. Y queremos empezar este día como hemos estado acostumbrando a leer uno de los salmos de la palabra de Dios. Y hoy día vamos a compartir con ustedes el Salmo 9, que nos dice lo siguiente: Te doy gracias, Señor, de todo corazón y proclamaré todas tus maravillas. Quiero alegrarme y regocijarme en ti y cantar himnos a tu nombre altísimo. Cuando retrocedían mis enemigos, tropezaron y perecieron delante de ti, porque tú defendiste mi derecho y mi causa, sentándote en el trono como justo juez. Escarmentaste a las naciones, destruiste a los impíos y borraste sus nombres para siempre. Desapareció el enemigo, es una ruina irreparable. Arrasaste las ciudades y se perdió hasta su recuerdo. Pero el Señor reina eternamente y establece su trono para el juicio. Él gobierna al mundo con justicia y juzga con rectitud a las naciones. El Señor es un baluarte para el oprimido, un baluarte en los momentos de peligro. Confíe en ti los que veneran tu nombre, porque tú no abandonas a los que te buscan. Canten al Señor que reina en Sión. Proclamen entre los pueblos sus proezas, porque Él pide cuenta de la sangre, se acuerda de los pobres y no olvida su clamor. El Señor se apiadó de mí, contempló mis aflicciones, me tomó y me alzó de las puertas de la muerte, para que pudiera proclamar sus alabanzas y alegrarme por su victoria en las puertas de Sión. Los pueblos se han hundido en la fosa que abrieron, su pie quedó atrapado en la red que ocultaron. El Señor se dio a conocer, hizo justicia, y el impío se enredó en sus propias obras. Vuelvan al abismo los malvados, todos los pueblos que se olviden de Dios, porque el pobre no será olvidado para siempre, ni se malogra eternamente la esperanza del humilde. Levántate, Señor, que los hombres no se envanezcan, y las naciones sean juzgadas en tu presencia. Infúndeles pánico, Señor, para que aprendan que no son más que hombres. Amén. Este hermoso salmo en el cual nosotros realmente vemos que es el Señor, nuestro Dios, al que nosotros tenemos que proclamar y decir en todo momento que todas las maravillas y todo lo que se da en nuestras vidas y todo lo que se da alrededor nuestro es por la misericordia y por el gran amor de Dios. Y hoy día que
ya estamos viviendo en este estado, apertura para muchos de las actividades que se están dando poco a poco. Estamos viendo que la gente está saliendo de sus casas. He podido ver que hay gente que está asistiendo a los restaurantes, a los parques y lugares que están abiertos para que podamos disfrutar un poco del buen clima y también de salir del encierro. Pero también he notado que hay muchos que lo hacen responsablemente y algunos otros que realmente no están tomando las debidas precauciones. Una vez más, sabemos que debemos tener los pies sobre la tierra y saber que cada cosa que necesitamos en nuestras vidas es principal e importante para nuestras familias, como el trabajo, como el poder descansar y el poder pasar momentos alegres con ellos. Hemos tenido oportunidad de estar confinados en nuestros hogares y estar compartiendo con familia, compartiendo con nuestros hijos y nuestras esposas. Deberíamos darle gracias a Dios por haber tenido esa oportunidad, a pesar de que no hemos podido hacer las actividades que normalmente hacemos. Pero esto se considera como una ganancia para nosotros porque hemos podido compartir más, hemos podido estar más cerca de nuestra familia, hemos podido tener cenas, desayunos, almuerzos con ellos, cosa que generalmente no lo hacemos. Demos gracias a Dios. Y sabemos que la justicia de Dios es perfecta. Y sabemos que todo aquello que sucede y que pasa en nuestras vidas, Él se encargará de todo ello. Démosle gracias a Dios porque hemos podido estar cuidándonos y cuidando a los demás. Y ahora que ya estamos en una semi-libertad de esta pandemia, tomemos responsabilidad unos de otros para poder no causar más daño del que ya se ha esparcido a través de este virus. Mis hermanos, este COVID-19 no se ha ido, está allí afuera todavía. Y lo que debemos entender es que por más que se nos diga que ya es hora de hacer esto y hacer lo otro, que somos libres y tenemos el albedrío de esto y de lo otro, entendamos que hay que ser cautelosos y tener realmente las medidas necesarias para mantenernos bien en esa misma posición y en esa misma situación de salud. Cuidémonos unos a otros. Pensemos en nuestros vecinos, en nuestras personas que están alrededor nuestro, que debemos cuidarnos unos a otros y ser muy, muy precauciosos y tratando de disfrutar un poco esta libertad, pero sin extendernos a lograr una situación más difícil. Cuídense y en todo momento entreguemos esa protección que necesitamos a nuestro Dios para que podamos nosotros vivir realmente agarrados de un Dios que es lleno de poder y misericordia, y Él nos va a saber guiar y cuidar. Y bueno, eventualmente poco a poco se van a estar abriendo ya los templos, las iglesias, para poder nosotros de una forma organizada, de acuerdo a los parámetros que la diócesis va a poner en nuestras parroquias, para poder vivir la Santa Misa. Y recordemos que nada va a ser lo mismo que era antes en muchos aspectos, pero vamos a tener que tener una vida hasta cierto punto regular, tranquila, cuidándonos obviamente y esperando en fe de que haya algún tipo de medicina que sea efectiva y algún tipo de vacuna que nos pueda ayudar a prevenir esta enfermedad que ha sido muy desastrosa. Oramos hoy día por esas personas que perdieron sus vidas por esta enfermedad y por todos aquellos que entregaron sus vidas por salvarnos, por ayudarnos, por cuidarnos, por darnos la medicina, el cuidado constante en los hospitales. Son héroes para nosotros porque han estado a pie del cañón, cuidándonos, protegiéndonos y exponiendo sus vidas, porque era la labor que tenían que cumplir. Y los recordamos en oración a todos ellos. Que Dios los bendiga, que Dios los cuide, que les brinde muchas bendiciones en las vidas de ellos y de sus familias, y por las familias de aquellos que estuvieron trabajando, sirviendo a la comunidad y no han podido ver a sus familiares por tiempo. Él les regresará con creces ese amor que han demostrado por la comunidad.
Amén. Muy bien, hermanos, hoy día vamos a compartir un poquito de la historia de otro de los apóstoles, el que en estos momentos se le conoce como el 13º apóstol, que es San Pablo. Vamos a conocer un poquito de la vida de San Pablo y su legado evangelizador, que fue muy extenso. Y recordar que este programa tiene un nombre específico que se llama Que corra la palabra, y es algo que San Pablo lo asumió totalmente. Dejar que la palabra fuera libre y corriera a todo rincón, que no se estancara, que no estuviera en un lugar escondido o encadenado. Porque si bien Pablo decía, yo puedo estar encadenado, pero la palabra de Dios nunca puede estar encadenada. La palabra tiene que correr a todo rincón. Así que en unos instantes más vamos a compartir un poquito acerca de la vida de San Pablo y no sin antes recordarles de que ya pronto vamos a estar haciendo la experiencia del Seminario de Vida en el Espíritu aquí en el programa Que corre la palabra. Vamos a estar viviendo semana a semana cada uno de estos temas y oraciones especiales para este Seminario de Vida en el Espíritu. Y desde ya los invitamos a que ya estén esperando y corran la voz para que más y más personas se pongan en contacto y puedan compartir lo mismo que nosotros estamos compartiendo a través de estos programas en este podcast que es Que corre la palabra. Una vez más, gracias por su compañía, por su sintonía y por el saber que ustedes están escuchándonos semana a semana y que su amor se derrama cuando transmiten esto o lo comparten con otras personas a su alrededor. Que Dios les pague y les bendiga. Y bueno, sigan orando para que nosotros hagamos esta misión constante y que trabajemos más y más para que cada día tengamos mejores programas, mejor información y más fuerza, más entereza en todo aspecto para poder dar lo mejor de nosotros, para que ustedes puedan disfrutar un momento especial cada martes, porque tenemos una cita especial cada martes a través de este programa. Que Dios los cuide y los guarde. Ya regresamos en unos instantes, vamos a compartir un poco de música y regresamos para entregarles lo que tenemos preparado acerca de San Pablo y su vida evangelizadora. Que Dios los bendiga y recuerden que corre la palabra. Quiero andar de tu mano y contigo caminar. Quiero vencer mis miedos y mis sueños realizar. Llévame a donde quieras, donde tu gloria pueda alcanzar. Quiero andar por el mundo practicando tu amor. Que tu espíritu guíe el camino al cual yo voy, pues todo lo que anhelo es estar a tu lado. Quiero que mi voz se una a tu voz, que en cada palabra seas tú quien hable por mí. De cada latido de mi corazón vas creando el ritmo y de mi oración una canción. Quiero ser un instrumento de tu paz, que en cada caminar seas mi luz. Hacer tu voluntad es mi deseo, Jesús. Déjame ver tu rostro en cada hermano, mi Señor. Dame la fortaleza de aprender de tu perdón y que reina en mi vida tu misericordia de amor. Porque contigo todo lo he encontrado. Quiero entregarte todo el amor que me das, envuelto en canciones
que mis labios sirvan para adorar. Quiero que mi voz se una a tu voz, que en cada palabra seas tú quien hable por mí. De cada latido de mi corazón vas creando el ritmo y de mi oración una canción. Quiero ser un instrumento de tu paz, que en cada caminar seas mi luz. Hacer tu voluntad es mi deseo, Jesús. No sé qué pretende o qué se propone. Intento entenderlo, tanteando razones. Mas algo no dudo, es más que evidente. Estoy tan seguro, es el que me tiene. Él no me suelta, me tiene aferrado. Él no se aparta, se queda a mi lado. Me tiene en sus manos. Él nos irrita, conoce mis miedos. Él no lo olvida, yo soy su pequeño. Me tiene en sus manos. En sus manos. Será su insistencia, su santa paciencia, que Él no se retracta, es fiel a promesas. A veces me duele porque no me suelta, mas sé que en sus manos mi vida está puesta. Él no me suelta, me tiene aferrado. Él no se aparta, se queda a mi lado. Me tiene en sus manos. Él nos irrita, conoce mis miedos. Él no lo olvida, yo soy su pequeño. Me tiene en sus manos. En sus manos. Él no me suelta, me tiene aferrado. Él no se aparta, se queda a mi lado. Me tiene en sus manos. Él nos irrita, conoce mis miedos. Él no lo olvida, yo soy su pequeño. Me tiene en sus manos. En sus manos. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo,
Haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, muy buenos días. Les saluda Julio Sánchez. Hoy día, martes 26 del mes de mayo. Vamos a compartir con ustedes un poquito acerca de la vida de este gran apóstol, el 13º apóstol de nuestro Señor Jesucristo, la vida de San Pablo. Vamos a conocer un poquito su vida, su biografía y también ese gran legado evangelizador que él brindó al mundo, brindó a la humanidad. Y pues tenemos que destacar inicialmente que este apóstol de Jesucristo fue uno de los grandes propagadores del cristianismo en todo el mundo y tuvo una participación muy decisiva en la expansión de la iglesia que nosotros vivimos y gozamos y profesamos, nuestra iglesia católica. Saulo es aquel que en el futuro se llamaría Pablo, San Pablo. Él nació en Tarso de Cilicia, más o menos en el año 8 de la era cristiana. Él pertenecía a una familia judía de la diáspora o de la dispersión, y como tal, él estaba muy sólidamente formado en la ley judía, en la ley judaica. Pronto él pasó a Jerusalén a completar su educación rabínica y fue tutorizado y enseñado por este gran maestro de esa época, que se llamaba el maestro Gamaliel, el Viejo. Y el gran talento que Saulo presentaba afianzó rápidamente en él esos principios de la ley antigua que se iba impregnando en su educación y que él cita constantemente de memoria y aprendía con gran exactitud y lo recitaba, todo aquello que él había aprendido. Ese carácter impetuoso que él tenía lo lanza a un fanatismo exagerado en defensa de la ley y las tradiciones de sus ancestros, ¿no? En las sinagogas de Cilicia debió conocer la doctrina de la nueva fe cristiana, comenzó a conocer esa fe que estaba comenzando a nacer, el cristianismo. Y por la predicación de San Esteban y su celo e impetuosidad lo llevaron a unirse a los perseguidores de ellos, de los cristianos de esa época, convencido totalmente de que él estaba defendiendo la causa de Dios. Y se puede decir que cuando estalló el motín que costó la vida de San Esteban, San Pablo tomó parte activa en él, ya que los verdugos dejan las vestiduras ante sus ojos, y él estuvo en ese momento decisivo de la vida de San Esteban. Por aquel tiempo se había constituido ya en Damasco un grupo importante de la nueva comunidad cristiana, del que pronto él tuvo noticia, que contaba por entonces unos 26 años de edad más o menos. Y con su ese gran afán de exterminio pidió al príncipe de los sacerdotes unas cartas de presentación para Damasco, a fin de apresar a los que estaban profesando esta nueva fe. Mas todo sabemos que se mueve de acuerdo al plan de Dios, y lo que él tenía planeado, Saulo, de ir a perseguir y apresar a aquellos cristianos que estaban profesando esta fe que iba en contra de la ley judía, cambió profundamente, grandemente, porque la decisión de Dios era otra. Cuando él obtuvo estas cartas, Pablo y sus compañeros se acercaban para Damasco, cuando de pronto una luz del cielo les envolvió en su resplandor. Pablo en ese momento él vio a Jesús, y a su vista cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él se sintió atemorizado y sin reconocerlo, Pablo preguntó: ¿quién eres tú, Señor? Y el Señor le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es para ti el dar coces contra el aguijón. Saulo entonces, temblando, teniendo
ante sí la sangre de Esteban y todas las persecuciones, otra vez preguntó: Señor, ¿qué quieres que haga? Y Jesús le respondió: levántate y entra en la ciudad, donde se te dirá lo que debes hacer. Los compañeros de Pablo estaban asombrados, oían pero sin ver a nadie. Y como al levantarse Pablo estaba ciego, le cogieron de la mano y le condujeron a la ciudad, donde permaneció 3 días atacado por la ceguera y sin comer ni beber nada. Recobrada milagrosamente la vista, se retiró a Arabia por un tiempo, y allí, antes de volver a Damasco, permaneció entregado a la oración y en trato íntimo con el Señor. Luego regresó a la ciudad, entrando de lleno en su función de apóstol y su gran labor evangelizadora. Cuando él empezó a predicar directamente y sin rodeos la doctrina de Jesús y proclamar que Jesucristo es el verdadero Dios y el Mesías prometido, los judíos de Damasco decidieron perderle y lograron ese momento al rey Aretas que pusiera guardias en las puertas de la ciudad para que no pudieran escapar mientras le perseguían dentro. En vista de lo cual, los discípulos, tomándole una noche, le descolgaron por un muro metido en un cerón. Esto lo podemos ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Desde entonces, su vida apostólica era una cadena de persecuciones, de muchas dificultades, pero al mismo tiempo de grandes triunfos para la causa de Cristo. Pablo trabajó con mucho ahínco, primero como subordinado, junto a los demás propagadores de la fe, y pronto sus grandes cualidades de organizador, su talento, su energía y esa voluntad tan férrea que él tenía, y la gran capacidad, en fin, para el apostolado y su extenso conocimiento de la ley, junto a su cultura helenista, así como su habilidad para comunicar a otros su pensamiento, lo destacaron entre todos ellos. A esto hay que añadir el gran impulso interior que empujaba a aquel carácter ardiente a entregarse totalmente a la conversión, no solo de los judíos, sino de todos los pueblos gentiles donde pudiera llevar su palabra. Viajó sin descanso de una parte a otra del mundo romano, solo o acompañado, sembrando por doquier esa gran semilla de la fe en Cristo Jesús. El celo y la actividad apostólica de San Pablo nunca disminuyeron con los años. Unos 25 duraron sus asombrosas y eficaces campañas, y jamás cedieron el cansancio, siempre con renovadas energías. Después de un quinquenio preliminar en las cercanías de Jerusalén y Damasco, él se lanza a través de Asia, por sendas desconocidas, juntamente con su amigo Bernabé, organizando iglesias, luchando con judíos y gentiles, etc. Pocos años más tarde visitaría esas iglesias en las que se llama su segunda misión o segundo gran viaje, entre el año 52 y 53 de la era cristiana. En ese mismo tiempo, su figura va agrandándose muy visiblemente y su misión se hace cada día más extensa. Con 2 o 3 compañeros o una pequeña escolta y otras veces solo, Pablo se interna muy adentro del inmenso imperio de los ídolos, sin dejar de tomar contacto con colonias hebreas fanáticas y que tenían mucho rencor. Predica en las plazas, en los anfiteatros, en las sinagogas, y mientras unos se hacen discípulos suyos, otros se amotinan y lo maldicen y le quieren apedrear. La persecución alimenta en Pablo ese vigor y la contradicción exalta su fe en la gran victoria que esperaba de su Señor. Completada la evangelización de la Galacia, sigue hacia el occidente y llega a Troada. Allí la voz del Espíritu Santo le habla por medio de un macedonio que se le aparece en sueños y le dice: ven a mi país. A los pocos días se embarcaba para Filipos, el primer suelo europeo que enrojece con su sangre. En efecto, irritados ciertos elementos por el éxito de su predicación, la población estaba formada en parte por una colonia de veteranos romanos. Se lanzaron un día sobre él y le arrastraron ante el tribunal de la ciudad diciendo: este judío está alborotando al pueblo
y propaga costumbres que no podemos nosotros los romanos aceptar. Pablo y sus compañeros sufrieron el tormento de la flagelación y fueron arrojados a un oscuro calabozo. En ese lugar ellos estaban en oración y cantando con alegría, y el carcelero de ese lugar los oyó cantar y vio una luz que inundaba la prisión, sintió el ruido de las cadenas que caían rotas. Compasivo él les trajo comida, creyó y fue bautizado, y al día siguiente les transmitió una orden de sus jefes: salir y marchar en paz. Predica Pablo en Tesalónica, capital de la región, dentro de confluencia de ideas religiosas y mucho tráfico mercantil en ese lugar. Logra muchas conversiones importantes y deja establecida una comunidad que pronto sería la iglesia creciente, naciente. Como siempre, los judíos solventaban al pueblo contra él, atentaban contra su vida y se le ve obligado entonces él a fugar. ¿A dónde irá? Dice los Hechos de los Apóstoles. Dice enigmáticamente: los que guiaban le llevaron hasta Atenas. En realidad sus guías no fueron nunca otros que los impulsos de ese divino Espíritu Santo. Esta empresa atrevida, la visita de Atenas, centró el saber y el arte de la época. Su breve y famosa estancia son los episodios conocidos en los cuales se le permitió que él pudiera disertar en el foro y en el Areópago o el Senado de los Sabios. Ese discurso memorable a que él dirigió nos ha sido conservado por San Lucas en los Hechos de los Apóstoles. Tomando pie de la idea del Dios desconocido al que había visto, dedicada un lugar que estaba en ese lugar, en ese areópago, el apóstol les habla del Dios único, aquel que venía a hablarles, aquel que había creado todas las cosas, que nos ha redimido y que un día resucitará nuestras carnes. Al hablar de la resurrección de los muertos, fue interrumpido por gritos, murmullos, obstrucciones y carcajadas. Muchos oyentes abandonaron el local, otros se acercaron al orador para decirle: basta por hoy, otro día nos hablará de estas cosas. Pero algunos creyeron, entre ellos el que será en el santoral cristiano Dionisio y la Areopagita. Al salir San Pablo de Atenas con tristeza por los pocos adeptos conseguidos, con toda esa esperanza que no se había roto, de que la siembra esparcida había algún día de dar fruto, se fue a Corinto, donde residiría más de 1 año y medio. Mucho había que trabajar en la gran ciudad del estrecho y, sin embargo, confiaba el apóstol en que su frivolidad ofrecería menos resistencia a la levadura evangélica que el orgullo de los que presumían que sabían demasiado. Y no se equivocó, buscó en medio de ganarse el pan con el ejercicio de su oficio de constructor de tiendas. Un fabricante le tomó enseguida a su servicio y pronto también, alternándolo con el trabajo material, pudo desplegar ese trabajo apostólico que él tenía. Dialogaba con muchos, pero no persuadía a muchos. Cada sábado disputaba en la sinagoga. Durante 18 meses no cesó de predicar, de discutir, de bautizar, y había reunido ya una iglesia numerosa cuando, como de costumbre, se manifestó y estalló el odio de los judíos, que, no atreviéndose a darle muerte, le llevaron a los tribunales como innovador. El procónsul Galión no quiso discutir sobre asuntos de doctrinas y arrojó de su presencia a los acusadores y al acusado. Entonces Pablo regresa a Jerusalén. Tenía ansias de visitar las iglesias de Palestina, donde los judaizantes habían intrigado su descanso, durante los 3 años de su segundo viaje. Su tercera misión se desarrolla entre los años 55 y 59. El cuartel central de su campaña es, durante más de 2 años, la ciudad de Éfeso, la gran metrópoli de Asia Menor, nudo de todas las comunicaciones orientales y occidentales.
Era un punto estratégico de primer orden para arrojar la semilla del Evangelio. Él empieza predicando en la sinagoga, pero a los 3 meses rompe con los judíos, entonces alquila por 2 horas diarias el liceo de un profesor de filosofía y allí él instruye a sus oyentes predilectos. Su apostolado se va desplegando en público y de casa en casa, convenciendo a los paganos, animando a los fieles y exhortando a los judíos. Estalla también ahí por fin la algarabía hebraico-gentilicia contra el apóstol. La promueven los profesionales de la magia que tienen gran clientela en la ciudad, los orfebres que dejaron de vender muchos objetos religiosos, sobre todo imágenes de la diosa Artemisa, patrona de la población, los díscolos a los cuales ofende la predicación moralizante del energético forastero. Pablo se escapa del tumulto como puede, ayudado de algunos fieles fervorosos. Ha dejado en Efeso una importante comunidad que posteriormente sería dirigida por el apóstol San Juan. En el transcurso de los 2 años siguientes encontramos a San Pablo en Macedonia, en Grecia, especialmente en Corinto, donde permanece unos 3 meses, y en Jerusalén, a donde regresó con motivo de las fiestas de Pentecostés en el año 58. Allí los judíos de Asia Menor que habían acudido a estas fiestas se amotinaron contra él, acusándole de predicar contra la ley y contra el templo. Gracias a que él tenía el título de ciudadano romano, cuyos privilegios hizo valer, se libró de ser azotado. Luego, después de 2 años de estar preso en Cesarea, logró terminar su encarcelamiento apelando al César. Fue trasladado a Roma. En la travesía naufragó la embarcación que lo llevaba, no llegó a la capital del imperio hasta principios del año 61. Su proceso duró otros 2 años. Durante este tiempo pudo morar en una casa alquilada, recibir muchas visitas y entregarse por completo al ministerio de la palabra, convirtiendo a muchos gentiles. Por fin se pronunció la sentencia absolutoria en la causa en que se le seguía. Entonces Pablo se aleja de Roma y es tradición, robustecida por sus propios escritos, en que consigna sus planes de apostolado, que se dice que fue a España, donde permaneció una temporada. Vuelve después a sufrir cautiverio en Roma a fines del año 66, en plena persecución de Nerón. Se le encierra entonces en una prisión terrible en la cual se le condenó a la absoluta inactividad e incomunicación. Debió él padecer muchísimo al encontrarse paralizado. Supo, no obstante, doblegarse a la voluntad del Señor, que le había destinado como a Pedro, el príncipe de los apóstoles, a una muerte próxima. Según la tradición más admitida, los 2 fueron inmolados el mismo día en el año 67. Pedro crucificado de cabeza abajo en la colina del Vaticano, y San Pablo fue decapitado en la Vía Ostiente. San Pablo llevó su misión de predicar el camino de salvación, realizando innumerables viajes, como vemos en lo que hemos podido recopilar acerca de su vida. Y después de dejar algunos lugares, ya sea por haber dejado la predicación inconclusa, ya sea para responder las preguntas que le enviaban desde estas comunidades, Pablo lo que hizo fue comenzar a escribir muchas cartas. Escribió cartas a comunidades enteras y a personas singulares. Y esto lo podemos ver todo en el Nuevo Testamento, donde ha transmitido 14 de estas cartas que tienen su origen en la predicación de San Pablo. Hay una carta a los romanos, carta a los corintios, una carta a los gálatas, una carta a los efesios, una carta a los filipenses, una carta a los colosenses, 2 cartas a los tesalonicenses, 2 cartas a Timoteo, una carta a Tito, una carta a Filemón, una carta a los hebreos. Y aunque no son fácil de tener una data acerca de esto, podemos decir que la mayoría de estas cartas fueron escritas durante la época de entre el año 50 y el año 60. Mis hermanos, el centro de la predicación de San Pablo no era ninguna otra más que la figura de Cristo.
desde lo que él había realizado en cara a la salvación de los hombres. La redención obrada por Cristo, cuya acción se pone en una relación muy estrecha con la del Padre y con la del Espíritu Santo. San Pablo, como podemos ver en esta reseña que he podido hacer de una forma muy breve, porque en realidad estudiar la vida de San Pablo es algo inmenso, es algo gigantesco, nos deja dos enseñanzas muy claras. La primera, que no importa de dónde vengas. Y la segunda, que una vez que conoces la verdad, tienes que dejar transmitir esa verdad a todo el mundo. Y al decir que no importa de dónde vengas, es por saber la historia de dónde vino San Pablo, de dónde vino Saulo de Tarso. Como vimos al inicio de lo que le estuve comentando acerca de la vida de San Pablo, él era un perseguidor de judíos, de cristianos, perdón. Él estaba muy adentrado en su religión, muy adentrado en sus creencias, y por defender su fe, por defender su ley, por defender lo que él había conocido como su verdad, él perseguía a los cristianos e inclusive los apresaba y hasta les daba muerte a ellos. Pablo, al tener ese encuentro maravilloso con Jesús allá en el camino a Damasco, él pudo ver esa luz. Y ya no importaba todo lo que él había vivido o había conocido, porque al conocer la verdad, que era la luz de Cristo, que le estaba hablando directamente a él, ya no existía otra verdad. Y al él conocer la verdad, él no descansó en transmitir esa verdad a todo lugar. La trayectoria de Pablo, desde el momento en que él tuvo esa conversión hasta el día que fue decapitado en su muerte, él nunca dejó de anunciar el Evangelio a donde fuera. No importa de dónde vienes, y cuando recibes la luz, esa luz toma validez en tu vida por todo, y todo lo demás ya no tiene importancia. Cuando conoces a Jesús, mi hermano, cuando conoces la presencia de Jesús en tu vida, esa experiencia, ese amor verdadero de Jesús en ti, nada tiene validez más. Nada es más fuerte, nada es más grande que la vida de Jesús en tu vida. Y San Pablo lo entendió muy claramente. Innumerable cantidad de viajes, innumerables situaciones difíciles en la vida de San Pablo, pero ninguna de esas cosas tenía validez, tenía dolor, porque todo lo que él recibía del amor de Dios a través de esa gran conversión que él había sentido, que había vivido y que la predicaba a todo rincón, era más importante que todo el dolor y los sufrimientos que le había pasado. Mis hermanos, en esa época no existían las vías de comunicación que tenemos ahora. Eran meses, años, a veces de trayectoria de un lugar a otro. Y Pablo lo hizo. Pablo no dejó de caminar, Pablo no dejó de anunciar ese evangelio. Pablo no dejó de hablar de Jesús, Pablo no dejó de hablar del amor de Dios y anunciar ese querigma hermoso de la buena nueva, ese anuncio fuerte y verdadero guiado por el Santo Espíritu, para que Él llegara a todo rincón y que la palabra de Dios no estuviera encadenada. Pablo nos dice a través de su vida y a través de todas esas 14 cartas que él escribió a las comunidades de esa época, pero que ahora se revierten a nuestras vidas, a nuestras comunidades en todo el mundo, nos dice que hay un Dios que es vivo y verdadero y que es la salvación de toda la humanidad y que es el regalo de Dios Padre a todos nosotros en Jesucristo. Nos entregó la salvación. Pablo, quien creía en otra doctrina, recibió la luz que lo tumbó allá en Damasco, en el camino a Damasco, y él pudo experimentar realmente ese amor de Cristo en su vida. Él recibió la formación que Cristo le había destinado
para que todos los planes que él había tenido hasta ese momento perdieran importancia, desaparecieran, para que él adquiriera una misión nueva, una misión fresca, una misión renovada, una misión llena del Santo Espíritu para caminar y llevar la buena nueva a todo rincón. ¿Qué tiene que ver esto con tu vida y la mía? Mi hermano, mi hermana, tú que me estás escuchando en este momento, si tú eres bautizado, si tú has recibido y has conocido la presencia de Dios en tu vida, ese gran amor, esa gran experiencia, ese testimonio hermoso que tienes en tu vida por haber conocido a Jesucristo, nada tiene más validez que eso en ti. Y por lo tanto estamos llamados, tú y yo, a no dejar de hablar de Jesucristo, a no dejar de anunciar ese evangelio, a no dejar de hablar de las maravillas que Cristo hace en nuestras vidas. San Pablo te dice a ti en este día, te recuerda a ti en este día de que no hay nada más importante que Jesucristo en nuestras vidas. Hoy día, mis hermanos, hoy día queremos recordar ese gran amor, esa gran entrega de este apóstol, que habiendo tenido todo prácticamente hecho, él tenía buena reputación, era muy conocido, la gente sabía quién era, la gente conocía de que este hombre estaba entregado a la causa de la ley judía, de respetar las leyes judías, las tradiciones de sus ancestros y en la que él había crecido. Él era una persona estudiada en la ley, pero al recibir la verdad simple, directa, clara, diáfana de Jesucristo directamente a él, le habló al corazón y él cambió totalmente. Hoy día nosotros queremos recordar a este apóstol con su vida, con su sacrificio, con su entrega, con el ahínco, con ese motor grande que tenía lleno del Espíritu Santo para no dejar de hablar de Jesús. Y nos recuerda que tú y yo, mi hermano, estamos llamados a hacer eso y más. Con muchas más armas, con muchas más herramientas en nuestras manos de transmitir este evangelio, transmitir esta buena nueva a todo rincón. Pablo dijo, yo puedo estar encadenado, pero la palabra de Dios nunca va a estar encadenada. Tiene que correr, tiene que ir a todo rincón, que corra la palabra, mis hermanos. Esa gran misión de Pablo de evangelizar. Ay de mí si no evangelizara, decía el apóstol. Hoy día te dice a ti lo mismo, que sientas ese mismo celo por el evangelio, para que tú puedas hacer lo que Pablo hizo y quizás mucho más. No tengas miedo. San Pablo era un hombre como tú y como yo, que se dejó guiar por Jesús, que se dejó guiar por el Espíritu Santo y simplemente se entregó a la causa. Y hoy día te dice a ti, si yo lo hice, tú también lo puedes hacer. Porque el amor de Cristo es el mismo, el Santo Espíritu es el mismo, aquel que guió a San Pablo, es el mismo que recibimos nosotros el día de nuestro bautismo y el día de nuestra confirmación. Hoy día debemos hacer un paralelo en nuestras vidas, un pare en nuestra vida, es decir, si hasta ahora no me he entregado a tu causa, Señor, si hasta ahora no me he entregado a transmitir la buena nueva, como lo hizo San Pablo, y como lo hicieron todos los apóstoles, como hemos visto a través de estas semanas, cada uno de ellos, el día que recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés, que por supuesto vamos a estar celebrando este domingo, a partir de ese momento todo cambió. Ese motor de la evangelización que es el Espíritu Santo lo tenemos tú y yo también. Dejemos que se mueva en nosotros. Si tú dices que tú amas al Señor, mi hermano, que se te note. Deja que ese Espíritu Santo vibre en ti y camine con fuerza para que no dejemos de hablar y dar testimonio de Jesús. San Pablo, encarcelado, azotado,
insultado, apedreado, etc., y por último, decapitado, nunca dejó de hablar del Señor. Nosotros también debemos tomar la posta y seguir hablando del Señor. Que corra la palabra, mi hermano, que corra la santa palabra de Dios, que no dejemos de hablar de Jesús. Es el llamado que hoy día nos hace San Pablo a través de esta pequeña reflexión que estoy compartiendo con ustedes. Nos falta mucho por hacer. Necesitamos más obreros en la viña. Necesitamos que tú tomes tu bautismo con fuerza y con decisión para que lo que vayamos a hacer se haga en el nombre de Jesús y no dejemos de hablar de las maravillas que Él hace ahora, tal y cual las hacía hace más de 2000 años. Así que reflexionemos en la vida de cada uno de estos apóstoles que hemos vivido semana a semana en este programa acerca de la vida de ellos. Pero más que nada del ámbito biográfico, centrémonos en el ámbito evangelizador, en ese gran llamado, esa gran misión que recibieron, y a través de ellos la hemos recibido nosotros también. Cada uno de ellos tuvieron experiencias directas con el Maestro. Y ustedes me van a decir, pero yo no conocía a Jesús. Claro que lo conoces. Claro que tú y yo lo hemos conocido y lo seguimos conociendo. Jesús no se fue, Jesús se quedó con nosotros y lo recibimos en la Eucaristía. Y Él está con nosotros y Él nos mueve y Él nos habla, Él nos dice y Él nos ama. Seamos soldados valientes, transmisores claros, verdaderos y sinceros de la santa palabra de Dios, y entreguémonos a la gran obra de la nueva evangelización. Que sea nuestro Señor Jesucristo que tome nuestras manos y nos mueva a eso. Y pidámosle a San Pablo, a este glorioso apóstol, este líder de la gran nueva evangelización, aquel que tomó la posta y fue el que ayudó a que se expandiera la iglesia como tal y conocemos ahora, nos ayude con su testimonio y nos guíe a hacer esta obra de transmitir el amor de Dios a todo rincón. Vamos a hacer una pequeña oración a San Pablo. Glorioso apóstol San Pablo, vaso escogido del Señor para llevar su santo nombre por toda la tierra, por tu celo apostólico y por tu abrazada caridad con que sentías los trabajos de tus prójimos como si fueran tuyos propios, por la inalterable paciencia con que sufriste persecuciones, cárceles, azotes, cadenas, tentaciones, naufragios y hasta la misma muerte, por aquel celo que te estimulaba a trabajar día y noche en el beneficio de las almas, y sobre todo por aquella prontitud con que la primera voz de Cristo en el camino de Damasco te rendiste enteramente a la gracia. Te rogamos por todos los apóstoles de hoy, y que nos consigas del Señor que imitemos tus ejemplos, oyendo prontamente la voz de sus inspiraciones y peleando contra nuestras pasiones, sin apego ninguno a las cosas temporales y con aprecio de las eternas, para gloria de Dios Padre, que con el Hijo y el Espíritu Santo vive y reina por todos los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, gracias por haber estado con nosotros en esta pequeña reflexión. Esperamos que lo que yo he compartido con ustedes y he hablado con ustedes se impregne no solo de mis palabras, sino del verdadero sentido de la gran misión de San Pablo y de la gran tarea evangelizadora que él cumplió en nuestra iglesia y que aún sigue cumpliendo a través de todos los escritos y su gran testimonio evangelizador. Que cada uno de estos ejemplos realmente se hagan vida en nuestro ser, en nuestro creer, en nuestra fe, y aumente realmente ese deseo de no dejar de hablar de Jesús y de que la palabra de Dios siga corriendo. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga y que corra la palabra, mis hermanos. Hasta la próxima. El
creación la que me enamoró, pues tu gran amor, el que me cautivó, es el abrazo que tanto esperaba en la oración. El silencio hoy se ha vuelto una canción. La pobreza no ha borrado mi sonrisa, pues solo basta tu presencia en mi vida, porque eres todo lo que tengo, eres el camino que elegí. Llegar a ti es mi mayor anhelo. Tienes lo que quiero, tu amor es la razón de mi existir. Contigo solo puedo ser feliz. Es tu creación la que me enamoró, pues tu gran amor el que me cautivó. Es el abrazo que tanto esperaba en la oración. El silencio hoy se ha vuelto una canción. La pobreza no ha borrado mi sonrisa, pues solo basta tu presencia en mi vida, porque eres todo lo que tengo, eres el camino que elegí. Llegar a ti es mi mayor anhelo. Tienes lo que quiero, tu amor es la razón de mi existir. Contigo solo puedo ser, eres todo lo que tengo, eres el camino que elegí. Llegar a ti es mi mayor anhelo. Tienes lo que quiero, tu amor es la razón de mi existir. Contigo solo puedo ser feliz. Porque eres todo lo que tengo, eres el camino que elegí. El motivo y la razón es mi Jesús. Tienes lo que quiero, tu amor es la razón de mi existir. Todo lo que tengo es mi Jesús. Porque eres todo lo que tengo, eres el camino que elegí. Llegar a ti es mi mayor anhelo. Tienes lo que quiero, tu amor es la razón de mi existir. Contigo solo puedo ser feliz. Amado, no sabes cuánto me alegra que estés aquí. Deseaba sentirte, poder tenerte y estar cerca de ti. Conozco de dónde has venido y el recorrido de tu camino. Tus sufrimientos y tus lágrimas han conmovido mi corazón. A donde vayas me iré contigo. Cuando te levantes
llames, allí estaré. Y cuando me busques, tú me encontrarás, no te abandonaré. Puedes contar conmigo. Conozco de dónde has venido y el recorrido de tu camino. Tus sufrimientos y tus lágrimas han conmovido mi corazón. Y a donde vayas me iré contigo. Cuando te levantes, allí estaré. Y cuando me busques, tú me encontrarás, no te abandonaré. Si conocieras tu valor, significas para mí, el amor tan grande que te tengo, seguramente dejarías de buscarme fuera de mí. Abre tus alas y vuela hacia mí. Me iré contigo. Cuando te levantes, allí estaré. Y cuando me busques, tú me encontrarás, no te abandonaré. Eres importante para mí. A donde vayas me iré contigo. Cuando te levantes, allí estaré. Y cuando me busques, tú me encontrarás, no te abandonaré. Puedes contar conmigo. Desde el seno materno, Él ya te amaba. Cuando brotó tu primer llanto, ahí estuvo. Él está contigo y nunca te abandonará. Él siempre estará contigo. Estaré contigo. Así es, queridos hermanos, Él siempre estará con nosotros, es promesa de Él. Nos decía el Evangelio este fin de semana de que Él estará con nosotros hasta el final de los tiempos. Así que agarrémonos de esa promesa y cumplamos la misión de ser evangelizadores en todo tiempo, de hablar de las maravillas de Dios, no cansarnos de hablar de Jesucristo y ser realmente esos embajadores de ese gran amor inmenso que Dios tiene por la humanidad. Que así sea. Muy bien, mis hermanos, con este capítulo terminamos la sesión especial que habíamos estado trabajando por semanas acerca de la vida de los apóstoles. Quiero agradecer personalmente, especialmente a todos los hermanos que trabajaron con nosotros, a Mario Colindres, a Liliana Yauri, a Carol Mesa, a Marlon Cepeda, a Isabel Padilla, a Andrés Grajales, a Arturo Laínez, a Anthony Sánchez, todos ellos que se prestaron para transmitir estos pequeños temas que nos contaban acerca de la historia de cada uno de estos apóstoles y todo lo que ellos habían
transmitido a través de la historia, a través de su gran testimonio, a través de su gran entrega por el Evangelio, de nunca dejar de hablar de Jesús, y aunque les costara la muerte, y de verdad que les costó, nunca dejaron de hablar de Jesucristo. Y lo que nos habla a nosotros a través de toda esta serie, de todo lo que es lo biográfico y todo lo que hemos conocido acerca de ellos, es que debemos estar abiertos a la obra del Espíritu Santo en nosotros para que nosotros podamos dar testimonio de Jesucristo. Nosotros somos tan humanos como ellos lo fueron. Ellos son santos ahora y nosotros estamos llamados a la santidad, pero no para sentirnos bien y halagados y que nos echen aplausos y nos echen porras y todo lo demás, sino porque hemos y debemos dar nuestro esfuerzo, nuestro grano de arena, de dar testimonio de nuestra fe, en todo momento, en donde estuviéramos. Una experiencia muy especial que yo vivo constantemente en estos últimos días con mi esposa. Hemos estado trabajando en hacer un poquito más de ejercicio a pesar de la pandemia, caminar algún tiempo durante el día para mantenernos en buen estado físico y también una forma de compartir. Y algo muy bonito, salimos a caminar y nos fuimos rezando el rosario todo el camino y conversando acerca de los planes de nuestras vidas, pero encomendando nuestras vidas a la presencia de Dios. Y eso es muy importante que hagamos diariamente, diciéndole al Señor: ¿qué quieres que haga? ¿A dónde quieres que vaya? ¿Qué es lo que yo debo hacer para agradarte? Yo quiero hacer tu voluntad, Señor, así que háblame. Y la única forma que nosotros podemos escuchar la voz de Dios es encerrándonos y hablando con Él en oración. Dediquemos nuestra vida a orar más y a hablar menos. Preparémonos con la presencia de nuestro Dios a través de la oración, y Él nos va a hablar y nos va a decir cuál es la misión y a dónde tenemos que ir. Pero lo más directo que podemos recibir de Jesucristo es el hecho de que Él estará con nosotros siempre, en todo lo que hagamos. Así que no tengamos miedo. No tengamos miedo, al contrario, abrámonos a la obra de Dios para que en nosotros se pueda cumplir la gran promesa y esa gran misión que Él nos dio, de que saliéramos a llevar esa buena nueva a todo rincón. Así que si es una enseñanza estos temas que hemos vivido acerca de la vida de los apóstoles, es de que estamos llamados a ser evangelizadores a tiempo y a destiempo, en donde estuviéramos y a donde vayamos. Es nuestra misión y tenemos que hacerla. Así que mi hermano, mi hermana, que estás en tu casa cómodamente, quizás un poco desesperado acerca de que ya todavía no hay trabajo y no se puede salir a trabajar, o etcétera, las situaciones que se están viviendo, dejemos que Dios se encargue de nuestros problemas y nosotros encarguémonos de la obra de Dios también, para que en conjunto las dos cosas tengan una bendición especial. Porque si nosotros nos encargamos de las cosas de Dios, Él se va a encargar de nuestras cosas. Así que no dejemos de orar, no dejemos de escuchar la voz de Dios para que Él nos hable directamente y nos diga qué es lo que quiere de cada uno de nosotros. Así que, mis hermanos, si Dios quiere, la próxima semana estaremos compartiendo otro episodio de este podcast, que corre la palabra, que a mí personalmente me edifica, me hace sentir, me hace identificarme más con mi fe cada vez que me pongo al micrófono y puedo compartir con ustedes mi testimonio y compartir con ustedes lo que nosotros preparamos para este programa. Esta semana que viene todavía no vamos a empezar con el seminario de Bien en el Espíritu. Será la próxima semana a partir. Vamos a tener algo esta semana compartiendo con ustedes nuestras experiencias y quizás algo muy especial. Y esperemos que estén ustedes conectados y estemos en unión, en oración, para que todo lo que nosotros hagamos y decidamos para este programa sea la voluntad de Dios y no nuestra voluntad. Así que oren por nosotros. Nosotros vamos para orar por ustedes y vamos a tener realmente este momento muy especial semana a semana
compartiendo con ustedes lo mejor que tenemos y que es nuestra fe. Así que por todas las cosas que hemos vivido a través de este podcast, de este programa, le damos gracias a Dios. Y vamos a ir rezando una oración que estamos orando en nuestras comunidades en la diócesis de Bridgeport, y es la oración a San Miguel Arcángel para la protección de nuestras vidas. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno, con el divino poder, a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Que así sea, mis hermanos, y si Dios quiere, estamos aquí con ustedes el próximo martes. Que tengan una hermosa, bendecida semana llena del amor de Dios, y que todo lo que hagamos sea para agradar a nuestro Dios. Hagamos el propósito de hacerlo. Y recuerden, este domingo es Pentecostés. Dejemos que el Espíritu Santo nos inunde, nos llene, y podamos cargar baterías para salir como salieron los apóstoles, a evangelizar, a hablar de Dios en todo momento, sin temor a inclusive perder la vida. Que Dios me los cuide y los guarde, y recuerden que corra la palabra. Hasta la próxima. Entrevistas edificantes, reflexiones que nos llevan a Dios, música que nos eleva a alabar y adorar a nuestro Señor. Yo soy Julio Sánchez y esto es Que Corra la Palabra.